Civilización Nazca. En el presente trabajo, el objetivo es la presentación de la civilización Nazca y particularmente se hará un enfoque en las líneas de Nazca. En esta observación, cabe mencionar a varios personajes que han sido protagonistas del estudio de estas líneas. Uno de los primeros en mencionar las líneas de Nazca fue Pedro Cieza de León, nacido en 1520. Fue un conquistador español, destacado por su labor como cronista e historiador del mundo andino. Luego de publicar su destacada obra Crónicas del Perú, fallece en 1559. Por otra parte, el antropólogo norteamericano Paul Kosok, nacido en 1869, fue quien ha investigado las líneas de Nazca desde 1930 hasta la década de los 50, debido a que posteriormente falleció en 1959. María Reich, nacida en 1903, fue conocida como la Dama de Nazca, debido a su gran trayectoria respecto a las líneas del desierto. La misma falleció el 8 de junio de 1998. La civilización Nazca se encuentra en el período clásico temprano y está ubicada en la costa sur peruana. Los nazcas vivían en pequeñas casas con paredes de madera y cañas entrelazadas, aseguradas por barro. Sus asentamientos se encontraban siempre cerca de los campos de cultivo, por lo que se ubicaban en los valles. Aunque vivían en tierras áridas y con escasez de lluvia, lograron desarrollar la agricultura. Debido a la escasa duración del agua y la corta longitud de los ríos, con pocos afluentes, los nazcas debieron crear un sistema de acueductos subterráneos. Esta civilización es caracterizada por varias particularidades, como lo fue la cerámica, los cultos religiosos, su centro político religioso Cahuachi, la creación de textiles, tejidos y la creación de instrumentos musicales. Aunque una de sus principales características, y en la que vamos a hacer hincapié, son las llamadas líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son surcos poco profundos trazados sobre la superficie del desierto. Se trata de un enorme conjunto de megaglifos donde son representados algunos animales, plantas y otras formas extrañas, así como líneas de la más variada geometría. La capa superficial del terreno, donde se encuentran estos dibujos, está compuesta de arena y piedras, de un color más oscuro que el lecho sobre el que se asientan. Aunque esta primera capa es fácil de remover, la propia composición del terreno y el clima ha propiciado la conservación de los dibujos. Se descubrió la existencia de una arquitectura planificada, ubicada en las cercanías de los geoglifos. Tumbas, edificios monumentales, estructuras aterrazadas y ofrendas son testigos de una sociedad compleja muy humana y nada extraterrestre. Reich fue una matemática alemana nacionalizada en Perú. Llegó al Perú en 1932 como institutriz de hijos del cónsul de Alemania. Su interés por la arqueología peruana fue debido al trabajo de traducción que realizaba para Julio Tello y posteriormente para Paul Kosok. Gracias a su conocimiento de matemáticas y su interés por la historia, fue una de las principales investigadoras de las líneas de Nazca. Construyó una cabaña y se mudó cerca del desierto para proteger y estudiar estas líneas. Dedicó la gran parte de su vida en medir e interpretar estos dibujos, interesándose por la cultura e historia de los creadores de dichas líneas para luego revelar algunos de sus secretos. Kosok, investigador de las sociedades andinas, fue un antropólogo cuyo mayor aporte fue develar y descubrir las líneas de Nazca. Eran un misterio hasta que este investigador inició un estudio exhaustivo junto a otras personas, aunque fue el primero en realizar una observación aérea de las líneas de Nazca en el siglo XX. Paul dejó una huella en la historia del Perú, aportando un gran progreso para la antropología. Sus estudios e informes, basados en sus expediciones, inspiraron y avanzaron en el trabajo para futuras investigaciones. Pedro Cieza de León, denominado uno de los principales cronistas en dedicar su escritura a las civilizaciones antiguas, fue a América como soldado, donde el Nuevo Mundo lo convirtió en historiador. En 1548 fue trasladado a la ciudad de Reyes, actual Lima. Allí fue nombrado cronista oficial de Indias. Entre 1549 y 1550 recorrió los lugares más importantes del Perú, como lo fue Cusco. En 1551 regresó a España para casarse. En la misma ciudad publicó la primera parte de su obra, Las Crónicas del Perú. Kosok, quien presentó tal interés por las líneas de Nazca, las relaciona con la astronomía.
algo así como un zodíaco cuyas proyecciones debieron tener algún tipo de correspondencia con el movimiento de los astros, por observar los astros en su punto de salida opuesta, definiendo una división en el tiempo que permitiría predecir las estaciones para las actividades agrícolas y las fiestas ceremoniales. Utilizó una técnica basada en el carbono 14. A través de esto pudo ver que la edad de las líneas se remontaba al 550 después de Cristo. La teoría de Reich está construida en base a los estudios de Kosov. La orientación de los trazos abarca prácticamente todas las direcciones posibles, menciona Reich. La arqueóloga asegura que dichas líneas fueron construidas por técnicos que trabajaron como verdaderos ingenieros modernos, pero sin aritmética. Utilizaron métodos muy sencillos. Otro de sus aportes es referido a los cultos al agua, para el beneficio de la agricultura y la notable escasez de la misma. A diferencia de otros arqueólogos, Reich ha identificado algunas de las figuras, como lo fue la figura del mono con la osa mayor, la cual indica que llegaría el verano, en tanto que otras figuras como las del ave de pescuezo replegado, el delfín y la araña, que podrían estar representando a las estrellas de Orión. El cronista Cieza de León, en 1547, observa cientos de líneas rectas, a las cuales denomina señales que superan 1 kilómetro de longitud, grandes formas, dibujos de animales y humanos, representadas de forma caótica en el desierto. Los valles y los ríos de Nazca fueron muy poblados en los tiempos pasados. Los ríos regaban los valles con un orden y una forma ya determinada. Muchos han tratado de realizar teorías en base a estas líneas de gran tamaño. Estas son las interpretaciones que, de una u otra manera, han tratado de acercarse a las posibles funciones que cumplieron los misteriosos megaglifos. Pedro Cieza de León no especifica en su descripción a qué se refieren estas líneas, sino que las nombra señales. Mediante la evolución de la arqueología, se ha podido presentar que una de las teorías más acercadas sobre las líneas de Nazca es la de María Reich, quien menciona que dichas líneas son un calendario astronómico.